Bienvenidos y un saludo para todos aquellos que siguen este devocional Pan de Vida. De nuevo con vosotros para compartir el mensaje de la palabra de Dios. El tema de hoy lo he llamado Cristo cambia la maldición en bendición. El sacrificio de Cristo en la cruz transformó la maldición en bendición. Pablo en Gálatas capítulo 3 versos 13 y 14 nos dice: Cristo nos compró, nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. La cruz de Cristo, o sea, lo que sucedió en esa cruz, es el centro de nuestra fe, la fuente de nuestra esperanza y la mayor demostración del amor de Dios. Allí en aquel madero ocurrió un intercambio glorioso y eterno. Cristo cargó con nuestra maldición para darnos bendición. El mundo ve la cruz como derrota, pero nosotros la vemos como victoria. Las personas de este tiempo o de ese tiempo vieron a un condenado muriendo, pero el cielo vio al Hijo obediente venciendo. El pecado, la muerte, la maldición y el infierno fueron quebrantados, fueron vencidos en la cruz. El sacrificio de Cristo, por tanto, transformó la maldición en bendición. Analicemos lo que significa esto para nosotros hoy. Primero, la realidad de la maldición. La Biblia nos enseña que el pecado trajo maldición sobre la tierra. Desde Génesis vemos a Adán y Eva apartándose de Dios y como consecuencia la tierra fue maldita. El hombre comenzó a sufrir y la muerte entró en el mundo. La maldición de la ley santa de Dios revelaba su justicia, pero al mismo tiempo mostraba nuestra incapacidad para cumplirla. En el versículo 10 de Gálatas 3, Pablo dice: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Maldito es todo aquel que no cumple ni obedece cada uno de los mandamientos de Dios y que están escritos en su palabra, en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Nadie podía cumplir perfectamente y todos quedamos bajo maldición. La maldición es separación de Dios, es culpa en la conciencia y es ruina espiritual y eterna. Esa era nuestra condición antes de conocer a Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Necesitamos entender cuán grave era nuestra situación antes de Cristo para apreciar lo que Él hizo en la cruz por nosotros. En segundo lugar, tenemos el sacrificio de Cristo. El que no lo merecía llevó la maldición. Cristo, el Cordero sin mancha, sin pecado, tomó nuestro lugar en la cruz y cambió nuestra maldición en bendición. Él no cometió jamás pecado, pero cargó con los nuestros. Él no merecía maldición, pero fue hecho maldito por nosotros. En la cruz se cumplió Deuteronomio capítulo 21, verso 23, que dice: maldito por Dios el colgado en un madero. Cristo no solo murió físicamente, sino que experimentó el abandono, el peso de la ira de Dios, el juicio que nos correspondía a nosotros. En Isaías capítulo 53, verso 5 dice: mas Él, Jesucristo, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Cada vez que mires la cruz debes recordar: allí estaba tu lugar, pero Cristo lo ocupó para darte vida. Y luego tenemos la cruz, que dice que cambió la maldición en bendición. Lo que era símbolo de vergüenza y de condena se convirtió en fuente de salvación y gloria, de condenación a justificación. En lugar de ser declarados culpables, ahora somos declarados justos por medio de Cristo. De la separación a la reconciliación, la cruz abrió el camino para que las personas vuelvan a reconciliarse con Dios, y de esclavitud a libertad.
En la cruz se rompieron las cadenas del pecado y del diablo, de muerte a vida. Donde había muerte eterna, condenación, infierno, ahora tenemos vida eterna por medio de Cristo. De maldición a bendición, el siguiente y último punto. Pablo lo dice, como hemos leído en Gálatas 3:14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles, la promesa del Espíritu, la herencia de los hijos, la gracia de Dios, todo esto es nuestro por medio de Cristo. Por tanto, no vivamos como si aún estuviéramos bajo maldición. La cruz ya transformó nuestra condición. Ahora vivimos bajo bendición, bajo la gracia y bajo la luz de Dios. Y por último, la bendición se recibe por fe. Es importante decir que la bendición no se obtiene por obras humanas ni por méritos, sino por la fe en Cristo Jesús, a fin de que por la fe, dice Pablo, recibiéramos la promesa del Espíritu. Es la fe lo que nos hace partícipes de ese intercambio glorioso. Muchos siguen tratando de ganarse el favor de Dios cuando la cruz ya nos abrió el camino. Hoy la invitación es simple: cree en Cristo, recibe su obra redentora y descansa en lo que Él ya hizo. No camines en tus propias fuerzas, descansa en la bendición ya otorgada por medio de Cristo en la cruz. En la cruz ocurrió algo impensable y muy difícil de creer para el mundo incrédulo. La maldición que nos correspondía a nosotros fue absorbida por Cristo. La bendición que no merecíamos nos fue entregada por su gracia. Esto nos llama a tres cosas. Primero, a ser agradecidos, gratitud, vivir con un corazón agradecido. En segundo lugar, santidad. Si Cristo llevó la maldición del pecado, no volvamos a lo que ya Él venció, no volvamos al pecado de nuevo. Y tercero, la esperanza. Si la cruz venció la maldición, no hay prueba, no hay enfermedad, no hay lucha para arrebatarnos esa bendición. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Como alguien bajo condena, culpable, inseguro? ¿O como alguien redimido, perdonado y bendecido en Cristo? Recuerda, y te dejo con esto, el sacrificio de Cristo en la cruz transformó la maldición en bendición. Vivamos en esa bendición, proclamémosla y caminemos confiando en aquel que cambió nuestra historia para siempre. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.